Les pido que abra su Biblia en el Salmo 73. Salmo 73, y haremos lectura de todos los versículos de este salmo. Cuando lo tenga, por favor, les voy a pedir que se ponga de pie conmigo y que hagamos lectura juntos de la Escritura. Salmo 73. Si lo tiene, dígame un amén. Y leemos todos juntos la palabra del Señor de la siguiente manera. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pero su vigor está entero. No pasan trabajo como otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona y se cubren de vestido de violencia. Los ojos se saltan de gordura, logran con creces sus antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen: ¿cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo. He aquí, estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijere yo: hablaré como ellos, y he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer, como han sido asolados de repente. Perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Se llenó de amargura mi alma y mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Padre, te alabamos por tu palabra. Y estamos, Señor, ante un texto en el cual, Señor, el autor derrama su alma ante ti. Un texto en el cual, Señor, tu Espíritu lo tomó para dejarlo aquí.
para que hoy tu iglesia pueda ser bendecida, edificada por medio de esta palabra que acabamos de leer. Señor, pero todo esto sería inútil sin la ayuda y el auxilio de tu Espíritu. El predicador, Señor, podría hacer lo mejor posible, y si tu Espíritu no convence, si tu Espíritu no regenera, si tu Espíritu no ilumina, Señor, en vano hacemos lo que hacemos, porque tu palabra son espíritu y son vida, y es tu Espíritu el que mueve los corazones para entender, aplicar y vivir conforme a tu palabra. Por eso, Señor, una vez más te rogamos el auxilio de tu Espíritu Santo, y te pedimos, Señor, que seas tú guiando cada versículo que acabamos de leer, para que nuestros ojos del entendimiento puedan verlo, aplicarlo y vivirlo. En Cristo Jesús te pedimos todas estas cosas. Amén. Puede sentarse, iglesia. Creo que la mayoría de los que estamos en este lugar hemos visto en algún momento dado alguna pelea de boxeo. Hubo una pelea muy famosa hace varios años atrás, donde un boxeador filipino muy conocido llamado Pacquiao, y tuvo una de las varias peleas que realizó con Juan Manuel Vázquez, no sé si ese es el nombre correcto, pero con un mexicano, y este hombre mexicano le da un golpe inesperado al filipino, de manera que quedó en el suelo por mucho rato. Incluso hay muchas fotos y memes del filipino en el piso por mucho rato, y eso fue un golpe inesperado. Lo dejó desorientado, perdió el sentido de lo que estaba haciendo, se le fue el mundo. Y hermanos, en muchas ocasiones nosotros como hijos de Dios recibimos golpes inesperados. Vamos caminando en nuestro día a día y de momento nos llega precisamente una noticia que nosotros no queremos recibir. Nos despiden del trabajo, llega una noticia inesperada de una enfermedad, golpes que nos afectan, golpes que nos aturden, golpes que nos dejan desbalanceados, porque fue algo que yo no esperaba, no estaba en mi plan. Había muchos anhelos, metas y expectativas, que este golpe me cambió la ruta. Asaf, el escritor de este salmo, era la persona más espiritual que usted podía conocer. Asaf era el encargado de todos los músicos de David. Asaf estaba en un lugar de preeminencia en el templo, adoraba detrás de la cortina del lugar santísimo. Asaf era conocido como un vidente, es decir, había dos formas en que los profetas de Dios recibían revelación. Una era por medio de lo que oían y hablaban, eran conocidos como oyentes. Y otra era a través de lo que veían y hablaban, y estos eran conocidos en la Biblia como videntes. Asaf era un vidente. Asaf era un hombre que recibía revelaciones pintorescas, gráficas de lo que iba a ocurrir muchas veces en el pasado. Incluso uno de los salmos, del Salmo 73 hasta el Salmo 82, escrito por Asaf. Y uno de estos salmos habla de algo que iba a ocurrir a Israel, que le ocurrió muchísimos años después, casi 400 años después, ocurre lo que Asaf le había dicho. ¿Por qué le doy todo este resumen de Asaf?
Porque hermano, el que está escribiendo este salmo no es un hombre que está cuestionando la bondad de Dios, no es un hombre en el cual piensa que su fe está siendo probada para él negar a Dios. No, esto es un hombre que tenía revelación de Dios, recibía revelación directa de Dios y estaba encargado de todo lo que tenía que ver con la música de lo que David componía. El encargado principal de la música en Israel era Asaf. Si había alguien que tenía constantemente contacto con la adoración, era precisamente Asaf. Pero Asaf recibe un golpe inesperado. Y en medio de ese golpe, Asaf quiere dejarnos claro desde el saque de este salmo. Durante los días miércoles, varios hermanos están compartiendo su testimonio y están hablando de dónde Dios lo ha sacado. Pues Asaf va a dar su testimonio hoy. Y antes de comenzar su testimonio, Asaf quiere dejar meridianamente claro una cosa antes de decir lo que va a decir. Dios es bueno. Antes de que yo le diga lo que yo pasé, antes de yo decirle dónde yo casi caigo, yo quiero que ustedes tengan algo en mente y que no tengan duda de que Dios es bueno. Yo voy a abrirle mi corazón en cuanto a mis luchas. Yo voy a decirle las formas en las cuales muchas veces estuve con el golpe que no lo podía botar. Pero antes de yo hablarle de esto, quiero que ustedes sepan de que Dios es bueno. Iglesia, Dios es bueno. Dios nos ha dado su gracia, Dios nos ha dado a su Hijo, Dios nos ha dado la respiración, Dios nos ha dado la vida, Dios nos ha dado la vida eterna, Dios ha limpiado nuestros corazones, hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Iglesia, tantas bendiciones que podemos contar que estaríamos toda la eternidad y no sería suficiente para seguir diciendo: Dios, tú eres bueno. Tú eres bueno aunque me mates. No midas la bondad de Dios por lo que tú sientes. ¿Quiénes han pensado donde probablemente en un momento dado Asaf, un hombre adorador cercano a Dios, lo pudo haber pensado? Que por servirle a Dios se merece una recompensa que todavía él no ha recibido. Y como muchas veces nosotros estamos como Asaf, pensando de que yo estoy esperando una recompensa de Dios donde todavía yo no he recibido. Tal vez un mejor trabajo, tal vez una mejor salud, una mejor familia, un mejor esposo, una mejor esposa, algo mejor de lo que tengo, porque yo le estoy sirviendo a Dios. Asaf estaba en una situación similar. La Biblia no dice qué era lo que le estaba pasando a Asaf. La Biblia nos recuerda, número uno, que Dios es bueno. Número dos, que en medio del sufrimiento puede haber confusión en nuestra vida. Y número tres, cuando vemos a Dios, todo va a cambiar. Él comienza reconociendo: Dios es bueno. No tengan duda de eso. No midan las bendiciones de Dios por lo que tienen o dejen de tener, por lo que están pasando. No lo midan de esa manera. Inmediatamente él recuerda, número dos, el sufrimiento. En medio del sufrimiento tendemos a centrarnos en nosotros mismos. Cuando estamos sufriendo pensamos que somos los únicos que estamos sufriendo. Cuando estamos en momentos de problemas pensamos que todas las cosas malas me ocurren más que a mí. Y mira todo lo que me ha pasado, ni solo yo he quedado, decía Elías.
Tenemos esa tendencia a centrarnos en nosotros, a quedarnos en esa melancolía y buscamos gente que nos rasquen la oreja y que nos digan lo que queremos escuchar y que nos quedemos centrados en nosotros. Y yo, bendito yo, mira lo que me está pasando a mí, solamente a mí me pasa esto. Eso es lo que está pasando aquí con Asaf. Muchas veces podemos medir las bendiciones de Dios por las cosas materiales y comenzamos a mirar a los demás. Y Asaf pudo haber mirado a los de afuera, porque dice: vi a los altivos, vi a los arrogantes, y me puse a pensar, cuando yo estoy pasando por esta situación y veo a estos hombres, mira, esta mujer aborta a su hijo. Sin embargo, hay muchas mujeres que quieren tener hijos, que aman a Dios, que tienen un hogar, que se dedican a la obra del Señor y no pueden tener hijos. Sin embargo, aquellas han abortado varios y Dios les sigue dando hijos. Asaf, al ver su sufrimiento y compararlo con los de afuera, él comenzó a compararse con los demás. Mira, estos sinvergüenzas se deleitan en el pecado y mira, les va bien. Los veo con salud y mira cómo estoy yo, fastidiado, y le estoy sirviendo al Señor. Muchas veces pensamos como Asaf. ¿Y tú sabes por qué muchas veces pensamos como Asaf, iglesia? Porque pensamos que somos merecedores de que Dios nos bendiga. Pensamos que merecemos que Dios nos bendiga. Estos adúlteros, hijos del diablo, ellos merecen el infierno, pero yo merezco, a mí no. Ellos están mal, pero yo no. Ellos merecen que tengan una enfermedad, pero yo no. Así muchas veces pensamos. Nos comparamos y pensamos: yo le sirvo a Dios, a mí no me deben pasar estas cosas. Recuerdo hace varios años un hombre que se dedicó a estudiar medicina con el deseo de él poder ser un misionero y dar sus dones de medicina en las misiones. Este hombre se graduó de medicina. En su primer viaje misionero, este hombre fallece en un accidente automovilístico. Muchos pueden decir: espérate, este era un hombre que estudió medicina para darte la gloria a ti, para vivir para ti, y él muere. Hay hombres que estudian medicina, hacen trampa y viven para ellos mismos, haciendo fraude, y prosperan y les va bien. ¡Oh, Dios! ¿Qué pasa? Los veo mejor que yo, decía Asaf, porque pensamos que somos merecedores. El salmista describe a los que los rodean y a lo que él está observando. Y obviamente cuando uno está en sufrimiento, uno tiende a exagerar las cosas. Por ejemplo, versículo 4: los impíos mueren en paz. No todos los impíos mueren en paz, pero era la perspectiva que estaba viendo Asaf. Son bendecidos físicamente, versículo 4 al 6. Florecen en su orgullo, versículo 6, 9 al 11. No son azotados como los demás hombres. La soberbia los corona, se cubren de vestidos de violencia y parece que les va bien. Versículo 12, disfrutan la prosperidad. Parece que a estos hombres les va bien. No son turbados por el mundo. Tienen riquezas. En el sufrimiento, él comienza a compararse con los impíos. Y él dice: a estos hombres, mira cómo les va. Yo desde mi niñez fui separado para Dios. Asaf era un levita. Asaf lo separan para el ministerio de levita desde pequeño. Y no había otra cosa. Él era levita, eso era lo que él era.
Su herencia era el Señor. Él estaba en el templo. Él vivía para la gloria de Dios. Él vivía todo el tiempo delante de la presencia de Dios. Ese era Asaf. Cuando llegó el sufrimiento, él comienza a decir, y mira cómo les va el impío. A ellos parece que florecen, los malvados parece que les va bien en la vida. Versículo 13 concluye y dice: en vano yo he vivido en pureza. Wow. Al yo ver lo que me está ocurriendo a mí, al yo ver la vida de los impíos, porque el sufrimiento distorsiona las realidades y comienzan a exagerar cosas que no son necesariamente real, pero así las ve. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón. Tantos años sirviéndole a Dios y mira lo que me está ocurriendo. Es una declaración en la cual tú y yo podemos identificarnos en la mañana de hoy. ¿Realmente vale la pena vivir en obediencia radical a los mandamientos de Cristo? ¿Realmente vale la pena negar mi vida para seguir a Jesús? ¿Realmente vale la pena cuidarme en integridad de corazón, en pureza sexual, porque quiero seguir a mi maestro y vivir para la gloria de Él? ¿Realmente hay recompensas a estas cosas? Porque lo que yo veo es que a los impíos pareciera que todo les sale bien. Y yo que te he servido y que te he amado y que te he entregado, yo, pienso que merezco más. ¿Por qué le servimos a Dios, hermanos? ¿Por qué le sirves a Dios? ¿Para que no te sucedan cosas malas en la vida? Escúchame bien, hermano, ¿para qué tú le sirves a Dios? Medita en esa pregunta. Porque eso es lo que Asaf quiere llevarnos a través de este salmo. ¿Por qué le estás sirviendo a Él? Afortunadamente, la mitad de este salmo, de ahora en adelante, hay una transición. Y Asaf dice: cuando yo me encuentro en esta encrucijada de pensamiento, cuando yo trato de comprender la maldad del mundo a la luz de la bondad de Dios, yo sé que Dios es bueno, pero en mi sufrimiento comienzo a dudar de la bondad de Dios y comienzo a agotarme mentalmente. Lo hizo con el salmista. Mira lo que dice aquí la palabra: cuando yo pensé en esto, ¿en qué? En la bondad de Dios y en la prosperidad de los impíos. Eso fue duro trabajo para mí. Fue duro trabajo para mí. Agobió el corazón de Asaf. Y es una de las grandes preguntas que todavía el mundo agnóstico, ateo y el mundo creyente todavía está cuestionándose. ¿Qué cambió en Asaf? Cuando vemos a Dios, la perspectiva de las cosas cambia. ¿Qué pasó con Asaf? Versículo 17. Hasta. Todo esto estaba ocurriendo en mi corazón hasta. Yo estaba en una encrucijada hasta que entré en la presencia de Dios. En medio de todas mis preguntas, en medio de todos mis cuestionamientos hacia Dios, la perspectiva de Asaf cambió por completo. Por el hecho de que entró en la presencia de Dios. Recuerde, Asaf era una persona que vivía y estaba en el templo todo el tiempo. Algo ocurrió en algún momento dado
donde él entró al santuario de Dios, a la presencia de Dios. En el templo habían algunas imágenes figuradas. No sabemos si en algún momento dado Asaf, al entrar al templo, él se acordó de lo que pasó en Coré. En algún momento dado Asaf era vidente, recibía revelación de Dios. Él estaba en comunión con Dios y Dios le hizo ver a Asaf el fin de los impíos. No se sabe si Asaf estaba adorando y estaba componiendo una canción, y en ese momento dado Dios le hace ver cuál es el fin de los impíos. Pero fue hasta que entró en la presencia de Dios, donde Dios le trajo revelación a Asaf, y en medio de sus preguntas la perspectiva de Asaf cambia por completo, porque Dios obró en su vida, en su santuario. Hoy no vamos a un santuario a buscar la revelación de Dios. Hoy no vamos a un lugar para que Dios nos hable, en el sentido de que un lugar físico. La presencia de Dios en el día de hoy, estamos hablando de la palabra de Dios, la oración a Dios, la congregación de los santos. Es aquí, hermanos, donde muchas veces llegamos desanimados, llegamos con interrogantes, llegamos con el corazón de Asaf, y no es hasta que de momento comenzamos a cantar y una de esas palabras comienza a traer ánimo a mi vida, comenzamos a llorar, comenzamos a reflexionar, de momento estamos sentados y la palabra de Dios predicada despierta nuestra alma y decimos: ¿dónde estaba? Ahora lo veo. Comenzamos a tener vida nuevamente. Es hasta que entramos a la presencia de Dios que Dios comienza a revelarnos. Hasta que entro a la presencia de Dios puedo cambiar de perspectiva. ¿Y qué fue lo que Asaf vio en la presencia de Dios? El fin de los impíos. Cuando vi el fin de los impíos, el aborrecimiento de Dios por toda la eternidad a los que están lejos de Él, al yo ver eso, dice el versículo 17, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto por deslizaderos y en asolamiento los hace caer. Es como si Asaf estuviese mirando una vaca siendo engordada, disfrutando de su alimento, de la comida, sabiendo que va camino al matadero. Así Asaf comenzó a ver a los impíos. Estos hombres están disfrutando de sus posesiones, aparentemente de su buena salud, aparentemente de su buena prosperidad. Y Asaf lo vio. Estos son como vacas que van camino al matadero. Estos van camino a una condenación eterna. Y a pesar de que la evaluación del salmista, por causa del golpe que había recibido, había distorsionado la bondad de Dios y la justicia de Dios, Asaf se acuerda del futuro de los impíos. Versículo 18 dice: es un sueño, es algo que parece que es real, pero no es real. Cuando luego despierta te das cuenta que es cuestión de segundos, de que nunca lo tuviste. Así es el camino de los impíos. Versículo 20: estos hombres y mujeres aparentemente prósperos, aparentemente seguros, están despreciados por Dios. Dios los ha despreciado. Como sueño del que despierta, así el Señor cuando despertare menospreciará su apariencia. Y se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón había punzadas. Cuando él pudo ver el fin de los impíos, él decía: oh, ¿qué yo estaba pensando? ¿Cómo yo podía estar envidiando a los impíos en su bienestar aparente, nebuloso y falso? El castigo de ellos será severo. Versículo 19 dice: caerán en ruinas. Versículo 18 dice: serán desolados. Versículo 19 dice: arrastrados por temores. ¿Se da cuenta, iglesia? ¿Cómo cambia nuestra perspectiva cuando alzamos nuestra mirada a Dios?
Y nos recordamos lo que dice el apóstol Pablo en el libro de los Corintios. Mientras tú envidias la prosperidad de los impíos porque te has olvidado del destino de ellos, el apóstol Pablo nos recuerda cuál es el destino de ellos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os engañen. Ningún fornicario, ningún idólatra, ningún adúltero, u hombre que tiene sexo con hombres, homosexuales, ni ladrones, ni avariciosos, ni borrachos, ni groseros, ni estafadores heredarán el reino de Dios. Ese es el fin de los impíos, sin Cristo. Apocalipsis capítulo 18, versículo 4. Salid de en medio de ellos, salid del mundo pecaminoso donde está, pueblo mío, para que no seáis partícipes de su pecado, ni recibas ninguna de sus plagas. Salgan de ella. Obviamente, cuando dice salir del mundo, no es que salgamos de este mundo y nos vayamos a un monte ahí a reunirnos esperando que Cristo venga. No, ese no es el punto. Es que no te fascine, no anheles, no desees, no codicies las cosas de este mundo. No te formes conforme al diseño de este mundo. No lo hagas, porque el fin de ellos es la condenación. No te enamores de este mundo. Salid de ella, pueblo mío. No te enamores de ello. Porque los cobardes, los incrédulos, los abominables, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda. Apocalipsis 21, versículo 8. No te enamores, envidies ni codicies lo que ves en el mundo, porque el salmista ve la justicia de Dios y él dice: los impíos finalmente serán juzgados. ¿Qué rayos hago yo pensando en que ellos están mejor que yo? Lo cierto es para los malvados, lo cierto es para los pecadores, lo cierto es para los que practican estas cosas en el día de hoy. Dios no está dormido, hermano, con los pecados de esta tierra. Los que fuimos a ver la película Son of Freedom, Dios no está con los ojos cerrados ante el tráfico sexual de niños. Dios no está con sus ojos tapados en eso. Dios va a juzgar eso. Dios va a juzgar la inmoralidad sexual. Dios va a juzgar el pecado de este mundo. Él se va a despertar en justicia. Dios está activo. Dice la palabra: los pusiste en lugares resbaladizos y los harás caer en ruina. Dios juzgará el pecado de este mundo. Nadie se saldrá con las suyas. Algunos podrán escaparse de la justicia terrenal y no ser arrestados y condenados en esta tierra, pero no se podrán escapar de la justicia de Dios. Dice la palabra que serán condenados en lugares resbaladizos. Cuando él pudo entender eso, cuando les cayó el 20, como dicen en el buen mexicano, él pudo entender, versículo 21, versículo 22. Tan torpe era yo que no entendía. Yo era como los animales irracionales, como las bestias. Las bestias no razonan. Cuando David entendió esto, si David fuera puertorriqueño y estuviera hablando en nuestra forma puertorriqueña, él diría: qué bestia soy. Qué bestia soy. ¿Cómo yo estoy pensando en que el fin de los impíos es mejor que confiar en tu bondad aunque me esté matando Dios? Una bestia es un animal irracional, no puede tener un entendimiento de algo por más que se lo explique. Tú puedes ir donde una vaca y explicarle tantas cosas y la vaca te va a mirar con ojos de vaca y simplemente eso. No va a pasar nada más. No tiene entendimiento.
El salmista reconoce su error y es como si retrocediera en perspectiva algo nuevo, algo ¿quién me creo yo? ¿Quién soy yo para calificar lo que Dios hace en esta tierra y hacerle juicio a Dios y cuestionar la bondad de Dios y la justicia de Dios? Ahora yo puedo ver correctamente. Qué tonto soy al ver un mundo de pecado, sin propósito. ¿Recuerda a Salomón en Eclesiastés, lo que nosotros estudiamos? Donde él miraba por debajo del sol y él decía, no hay diferencia entre una bestia y un hombre. Es lo mismo que está diciendo David. Asaf. Debajo del sol, sin la perspectiva de Dios, sin el propósito de Dios, nosotros actuamos muchas veces sin raciocinio, porque no entendemos lo que está pasando. Pero cuando yo elevo mi mirada, cuando yo entro en la presencia de Dios, cuando yo entro en su santuario, yo puedo ver la plenitud de Dios. Yo puedo ver la fidelidad de Dios. Versículo 23. Con todo, yo siempre, fíjate bien, él no dice, con todo, tú siempre estuviste conmigo. Él dice, con todo, yo siempre estuve contigo, porque Dios no va donde tú vas donde Dios está. Yo te tomé de la mano derecha. No hay nada más poderoso que cuando tus hijos te toman la mano, tú se la tomas a ellos sabiendo que ellos se pueden soltar, pero Dios te tiene en su mano. Él dice, tú me has tomado de la mano derecha. Tú has sido fiel. Y en medio de esto que yo estoy recibiendo y confuso en mi corazón, David en su presencia reconoce la fidelidad de Dios de 4 maneras. Número 1, tú has sido fiel. Dios me agarra. Dios me toma. Dios nos va a llevar al puerto seguro. Y muchas veces nos vamos a querer salir, y muchas veces vamos a estar como Asaf, donde dice, casi mis pies se resbalan cuando vi la prosperidad de los impíos, casi me deslizo. Y el Señor dice, casi te desliza, pero yo te tomo por mi mano. Casi se te van los ojos, pero yo te jalo, yo te agarro, tú estás conmigo. No te vas a ir, no te vas a escapar, porque yo te tengo en mis manos. Él lo agarra. El Dios del universo, el Dios que sostiene al universo, de forma metafórica está diciendo a Asaf, Él me tiene de la mano. Con todo yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha. Segundo, Dios nos guía por medio de su palabra, a través de su pacto. Me has guiado según tu consejo. En esta vida siempre vamos a tener la necesidad de continuamente buscar el consejo de Dios. Él sabe lo que es mejor para nosotros, y a veces nuestras mentes nos engañan y nos hacen pensar de que esto es mejor. Los consejos de afuera nos hacen confundir, y el Señor dice, Asaf dice, tú me has guiado según tu consejo. Tu pacto, tu palabra es mi guianza y es mi sostén. Tercero, Dios nos glorificará. Habiendo recordado el fin de los impíos, ahora el salmista recuerda el fin de los justos. Yo reconozco el fin de los impíos, ya yo lo vi, ahora yo veo el fin de los justos. Los impíos serán puestos bajo su ira por toda la eternidad. Los justos serán puestos en lugar de gloria. Los glorificaré. Versículo 25. Al ver todo esto, David dice, Asaf dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Mi herencia eres tú. Mi meta eres tú. Mi gloria eres tú. Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. ¿Quién lo está diciendo? El mismo que deseaba
la prosperidad de los impíos. Ahora él dice, ¿sabes qué? Al yo ver el fin de los impíos, mi mayor anhelo eres tú, Señor. Y lo único que yo tengo en la vida que realmente importa eres tú, Señor. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Los anhelos de Asaf cambiaron radicalmente. ¿Se da cuenta, iglesia? Antes envidiaba a los impíos y ahora dice, aunque mi carne, mi cuerpo, mi salud, mis emociones desfallezcan. Cuando mi salud, mis emociones desfallecen, tendemos la tendencia a compararme con los que le va bien. Pero ahora Asaf está diciendo, cuando mi carne desfallece, cuando mi cuerpo se debilita, cuando mis emociones tambalean, el Señor es la fortaleza de mi corazón. Mi fortaleza es Él. Mi herencia es Dios para siempre. Aunque esté mal, mi herencia es Él. Aunque esté enfermo, mi fortaleza es Él. Aunque tenga circunstancias difíciles en la vida y tenga que pasar por momentos de depresión, mi fortaleza es Él. Asaf entendió que la vida no consiste en lo que él entendía que la vida consistía, en evitar el sufrimiento y tener cosas. La vida no consiste de eso. Cuando no estás sufriendo y tienes cosas, piensan que qué bueno es Dios. Y lo escribimos en Facebook. Y qué bueno es Dios. Porque voy a recibir algo bueno, algo que yo esperaba, y decimos qué bueno es Dios. Asaf entiende que la vida no consiste de que no estemos sufriendo ni de tener cosas. Cuando él vio la vida desde la perspectiva de Dios, él entendió que el máximo bien que puede tener los hombres no consiste en tener todo lo que puedo, sino que el bien mayor que puedes tener es Dios mismo. Él es mi bien mayor. Lo mejor que me puede pasar en la tierra es que yo estoy con Él. Que en medio de mi sufrimiento yo tengo consuelo, yo tengo fortaleza, yo tengo esperanza, yo tengo paz. Yo estoy con Él. Ese es el mayor bien de los hombres. Porque es mentira lo que muchas veces dijo Asaf, de que a los impíos siempre les va bien. Eso no es cierto. Pero cuando tú estás en sufrimiento, tú piensas que a todo el mundo le está viendo bien y que tú eres el único fastidiado. Así es el corazón del hombre. Él dice, mi bien mayor es Dios. Ahora puedo entender lo que quise recordarle mientras comencé mi testimonio. Ciertamente Dios es bueno para con Israel. Ciertamente Dios es bueno con los que Él ha limpiado su corazón. Ciertamente Dios es bueno con los que Él ha regenerado. Ciertamente Dios es bueno con aquellos que compró por su sangre. Ciertamente podemos decir en la mañana de hoy, Dios es bueno con su iglesia. No importando lo que podamos pasar, Dios es bueno con su iglesia. Aunque experimente sufrimiento, aunque tenga necesidades, oh Señor, tú eres mi bien mayor en mi necesidad. Tú eres mi bien mayor. Estar cerca de ti, decía David, es mi bien. Estar cerca de ti, versículo 28. Pero en cuanto a mí, tú destruirás a los impíos. Tú destruirás a aquellos que te aborrecen, pero en cuanto a mí, acercarme a ti, estar contigo, estar cerca de ti, ese es mi mayor bien. Iglesia, que no se te olvide en esta mañana, y si te puedes llevar algo, llévate esto. Lo que te hace falta no es estar bien en esta tierra, sino es estar bien con Dios. Lo que a ti te hace falta en esta mañana no es estar bien en esta tierra, es estar bien con Dios.
Porque si tú estás bien con Dios, no importa cómo te vaya en la tierra. Pero si tú estás bien en la tierra y estás mal con Dios, no importa lo mejor que tú puedas tener en esta vida. Tu mayor necesidad es estar bien con Dios. Asaf lo pudo entender. Mi mayor necesidad, el estar cerca de Dios, es mi bien. ¿Qué cambio del salmista? Los que están lejos, contraste, perecerán. Estarán bajo tu juicio, estarán bajo tu aborrecimiento. ¿Cómo voy a anhelar tener lo que Dios aborrece? Wow. Mira hasta dónde llega muchas veces el engaño de nuestro pecado. Nos hace anhelar lo que Dios aborrece. Asaf llegó un momento de decir: a los impíos le va mejor que yo. Y anhelar cosas que los impíos tenían. Cuando él pudo verse bajo la perspectiva de Dios, él dice: no, pero los impíos están bajo el aborrecimiento de Dios. Yo no quiero estar bajo el aborrecimiento de Dios. Ese es el fin de los impíos. Yo quiero estar bajo una perspectiva, como él dice ahora: estos serán destruidos. Pero en cuanto a mí, la presencia de Dios es mi bien. He puesto en el Señor Dios mi refugio para contar. Y aquí la palabra contar en el original no es contar como decirle a alguien. Aquí la palabra para contar todas sus obras es la palabra de contar, literalmente. 1, 2, 3, 4, 5. Para contar las bendiciones de Dios. Señor, tú has sido bueno en el pasado, tú eres bueno en el presente. Yo he visto tu bondad en el presente y seguiré viendo la bondad en el futuro. Una y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Recuerdo que tú eres bueno, tú eres bueno, tú eres bueno, tú eres bueno. Y cuando en mi mente otra vez se confunde, vuelvo a contar las veces que tú has sido bueno y tú seguirás siendo bueno. Versículo 27 y versículo 28. He puesto en el Señor, Dios mío, mi refugio, para contar todo lo que hace. Tú eres mi refugio. Iglesia, ¿qué es lo que trae mayor gozo y alegría a tu corazón? Detente a un momento dado ahora a pensar. ¿Qué es lo que más trae gozo y alegría a mi corazón? Porque si no es Dios, es un ídolo. ¿Qué es lo más que trae gozo y alegría a tu corazón? Si no es Dios, es un ídolo. Algo que está tomando el lugar de Dios. Algo que está tomando tus afectos. Algo que está tomando tu adoración. El salmista decía: tú eres lo mejor que me pudo haber pasado. Tú eres mi mayor bien. La comunión con Dios es lo más hermoso. Yo no tengo que estar comparando lo que los demás tienen, porque no hay nada que pueda ponerle un cálculo de valor a lo que ya yo tengo en ti, a lo que he experimentado en ti. Ni en medio de mi sufrimiento, si yo tengo comunión con Dios, aún en medio de la misma muerte, yo puedo descansar en que tú eres un Dios bueno, y lo único que me has hecho desde el día de mi salvación hasta el día de mi muerte es bien. ¿Cómo dudar de mi Dios? Decía el doctor R.C. Sproul: nunca un verdadero justo ha sufrido. Escuche bien. Nunca un verdadero justo ha sufrido. Porque todos los que hemos pasado en esta vida por sufrimiento, ninguno de nosotros hemos sido justos. Todos hemos pecado y todos merecemos el infierno. Así que no existe tal cosa de justos que sufren. Muchas veces le llamamos justo a una persona que ha sido justificado por el Señor. Pero, dice el doctor R.C. Sproul, el único justo que verdaderamente sufrió fue Cristo Jesús. Sin pecado, vino a esta tierra, Dios hecho hombre,
tomó el castigo de mis pecados, sufrió en el lugar de los hombres. Así que el único justo sobre la faz de la tierra que ha sufrido se llama Jesús. Y por causa de la obra de Cristo en la cruz del Calvario, mi pecado ya fue condenado, y un día ya dejará de existir mi cuerpo de pecado, y un día ya no habrá sufrimiento sobre la tierra. Porque el inocente justo vino a pagar el pecado que nosotros merecemos. Iglesia, confía en la bondad de Dios. En un mundo donde estamos rodeados de maldad, en un mundo donde estamos llenos de enfermedades, en un mundo donde estamos llenos de, valga la redundancia, mundanalidad, tentación, desastres naturales, accidentes, todo lo que el pecado hizo por causa de la corrupción en Génesis capítulo 3 versículo 15. En este mundo estamos, pero en un mundo caído, lleno de sufrimiento, lleno de dolor, lleno de enfermedades, lleno de traición, lleno de tanto egoísmo. Confía en la bondad de Dios, que es lo mejor que me puede pasar en la vida, como le titulé este sermón. Vivir para Dios, tener a Dios, comunión con Dios, es lo mejor que te puede pasar en la vida. Porque tanto los justos como los impíos sufren. Pero la presencia de Dios, decía Asaf, es mi mayor bien. Confía en que es bueno estar con Dios. Como decía Jerry Bridge, aunque la vida duela. Confía en Dios, aunque la vida duela. Descansa en su bondad, aunque sienta que estoy me está haciendo pedazos. Pero no seamos animales irreflexivos. No seamos como las bestias, como dice el versículo 22. Comparándonos con el engaño del mundo que nos rodea. Y mira esto, y mira este, se tira las fotos con el dinero, y nosotros lo vemos ahí ahora, estos llamados músicos, pseudomúsicos, ¿no? Y repartiendo dinero y con sus yates, y el otro acá con su séquito de guardaespaldas y sus grandes mansiones, y muchos diciendo, wow, mira cómo están esta gente le va bien. No, entra en el santuario de Dios y comienza a verlo como Dios los ve. Ellos están bajo el aborrecimiento de Dios. Y un día estarán por toda la eternidad bajo su ira si no vienen a los pies de Cristo. No envidie la supuesta prosperidad de los impíos. Y por otro lado, si tú crees que la prosperidad es el símbolo de la bendición de Dios y por eso vienes al cristianismo, lamento decirte que ese no es el evangelio. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Ciertamente la cercanía con Dios es lo mejor que me puede ocurrir sobre la tierra. Pero pastor, esta idea de pureza, de los limpios de corazón, como que a mí no me cuadra mucho, porque yo no soy ni muy puro ni muy limpio de corazón. Gracias por traérmelo. Ninguno lo somos. Ninguno de los que estamos aquí puede llenar el estándar. Todos nos hemos desviado de Dios. Todos nos hemos ido en pos de los ídolos. Todos hemos hecho de Dios un simple amuleto. Todos merecemos el destino de los malvados, que dice el versículo 19, desolación y condenación. Todos caminábamos, como decía Jonathan Edwards, como un hilo de telaraña, donde estamos a punto de caernos bajo la ira de Dios. Pero Dios, en su gracia, nos ha dado a su Hijo Jesús. ¿Quién de nosotros podría estar de pie ante la justicia de Dios? ¿Quién de nosotros puede presentarse con manos limpias ante la justicia de Dios? Todos somos pecadores, todos necesitamos un Salvador. La buena noticia es que Dios ha provisto a un Salvador en la persona de Jesucristo. Y Pablo dice que Dios envió a Cristo a morir en la cruz para que el justo, muriendo por los injustos, nos declare al que es de la fe en Jesús justificado ante Dios. Hay esperanza para ti que caminas en deslizadero.
Hay esperanza para ti que estás, como decía el predicador de antaño, caminando en una telaraña camino al infierno. Hay esperanza para que tú puedas correr a los pies del Señor y puedas tener lo mejor que te puede pasar en la vida. Es estar con Dios, es vivir para Dios. Los placeres fugaces que miras en el mundo un día se acabarán. Y mientras tú muchas veces los anhelas pensando que eso es lo mejor que me puede pasar, pegarme en la loto, ni comprarme todo lo que estos hombres tienen y se deleitan. Puedes tener todo el dinero del mundo, puedes tener toda la salud del mundo, pero si Dios te aborrece, no importa lo que tengas en esta vida. No importa. ¿Cuánto tenemos que odiar a alguien para no decirle la verdad? Mientras estamos fascinados camino a estas cosas, Dios nos ha dicho en su palabra, ese no es el fin. Mira el contraste entre los malvados, mira el contraste entre el impío y el justo en Cristo. Los malvados que no se arrepienten, que viven centrados en sí mismos, tendrán una ruina eterna. Pero aquellos que hemos creído en Cristo, nos haremos arrepentido de nuestros pecados. La palabra nos da una perspectiva adecuada sobre el pecado y el juicio de Dios y las bendiciones de Dios para con su pueblo. Mientras caminamos en esta vida, en esta jornada, donde salimos a un mundo de pecado y a un mundo bajo maldición, recuérdale a tu alma, mi mayor bien es estar con Dios. Señor, no importa lo que pase en mi vida, guárdame de caer en lo que continuamente mi corazón y Asaf están inclinados a hacer. Estamos inclinados a, Señor, en mi sufrimiento, pensar de que solamente soy yo el que sufro. Pensar de que a otros les va bien, que a los impíos les va bien. Comenzamos a dudar en tu bondad. Comenzamos a dudar de que tú no eres bueno porque no nos das salud. De que tú no eres bueno porque no nos das hijos. De que tú no eres bueno porque no nos das, Señor, trabajo. Y comenzamos a mirar a las demás personas y a tener envidia, Señor, porque estamos lejos de tu santuario. Estamos lejos de tu presencia. Pero queremos correr a ti, Señor. Correr a ti de tal modo, Padre, como hizo Asaf. Y en tu presencia encontrar lo que nuestra alma necesita recordarse. Fue en la presencia de Dios donde Asaf pudo encontrar la respuesta a las preguntas de su alma. Y probablemente no pudo entender de por qué los justos o los que te sirven a ti sufren, como tampoco Job lo pudo entender. Pero él sabía, Señor, que la cercanía a ti, el recordar quién tú eres, el recordar tu pacto, el recordar tu palabra, el recordar el fin de los impíos y el fin de los justos, nos guarda de haber resbalado contra ti. Guarda nuestros pasos de haber tropezado contra ti. Porque, Señor, todos nos hemos desviado de ti. Todos en algún momento dado, Señor, nos ha pasado lo que le pasó a Asaf. Hemos desviado nuestra mirada y comenzamos a compararnos. Y olvidamos, Señor, tu bondad.
Olvidando, Señor, que tú eres un Dios cercano, olvidando que tú eres un Dios que amas la comunión con tus hijos, olvidando que tú eres el que nos sostiene de la mano, olvidando, Señor, que aunque pasemos momentos difíciles en esta vida y aún tengamos que morir de algo, Señor, porque todos vamos a morir de algo, tú eres mi bien mayor. Y que en el último momento, Señor, donde nuestro aliento se dirija a ti, podemos decir como Jesús: Padre, en tus manos está mi espíritu. En tus manos estoy, Señor. Porque tú sabes que es lo mejor que me puede ocurrir en esta vida. Tú conoces, Señor, todas las cosas. Te queremos pedir perdón. Perdónanos como iglesia. Perdónanos como hijos tuyos, Señor, por las veces que nos hemos estado comparando como lo hizo Asaf. Por las veces que estamos envidiando lo que otros tienen, cuando nosotros no lo tenemos. Cuando no tenemos salud, cuando no tenemos, Señor, la familia que el otro tiene. Cuando no tenemos los hijos que otros tienen. Cuando no tenemos el matrimonio que otros tienen. Señor, deseamos tantas cosas porque no te estamos deseando a ti. Perdón, Señor. Perdónanos. Perdónanos, Señor, las veces que otras cosas ocupan tu lugar. Perdónanos cuando el mundo nos ha fascinado tanto que nos cautiva y anhelamos lo que ellos tienen. Perdónanos, Señor. Perdona la mundanalidad de nuestros corazones. Perdónanos, Padre, y nos arrepentimos delante de tu presencia. Perdónanos, Señor, cuando nuestro gozo no eres tú, y cuando lo que trae mayor alegría no eres tú, es otra cosa. Perdónanos porque hemos puesto ídolos en el lugar que le corresponde solamente a Cristo. Perdónanos, Señor. Que podamos, Señor, en la mañana de hoy renunciar a nuestros ídolos y ponerlos delante de ti, Señor. Y que podamos decir, como decía el salmista: mi bien mayor y mi necesidad mayor eres tú, Señor. Tú eres mi redentor, tú eres mi roca. Tú eres mi fuerte defensor, como decía Asaf. Tú eres mi espada contra el mar. Tú eres mi escudo protector. Tú eres mi canción cuando los enemigos se levantan contra nosotros. Tú eres mi esperanza en medio del dolor, Señor. Mi bien mayor en todo sufrimiento eres tú, oh Dios. De mi ruina, mi dulce defensor y salvador. Tú llevaste el castigo de mi ira. Tú llevaste mi culpa sobre tus hombros. Tú venciste la muerte para que nosotros nos deleitemos en ti, Señor. Bendito sea mi Señor, mi bien mayor en mi necesidad.